Los argentinos cumplimos 30 años de la vuelta a la democracia y esto constituye el periodo más prolongado de estabilidad democrática desde la sanción de la Ley Sáenz Peña de sufragio universal en el año 1912. Durante estas 3 décadas, la democracia sufrió variaciones en sus ejes fundamentales, la libertad y la igualdad. Pero, en el inicio de aquella democracia germinal, el nuevo gobierno de Raúl Alfonsín debía atender causas urgentes, como la educación. En aquellos años, el nivel de analfabetismo era del 6%. Había prescripción de contenidos y había proscripción de otros. Yo recuerdo, en ese momento yo estaba dando clase en el nivel de enseñanza medio, en el secundario, y sí, por ejemplo, lo que fue educación democrática se reemplazó por una materia que tuvo varias denominaciones, una de las cuales se llamaba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, ¿no? Todos contenidos, políticamente asépticos, ¿no? Donde estaba velado todo aquello que tuviera que ver con los derechos establecidos por la Constitución, el orden de vida democrático y todo lo demás. En un profesorado había incorporado el pensamiento crítico de Paulo Freire. Ya en ese momento nosotros estábamos enseñando, por ejemplo, la educación como práctica de la libertad, ¿no? Todo el pensamiento crítico latinoamericano. Bueno, todo eso con la irrupción del gobierno de facto, yo recuerdo haber quemado la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad. Se abrió una etapa nueva donde se volvió a apostar a la educación pública con su carácter universalista, gratuito, laico, y lo mismo esta tarea de inclusión social a partir del reconocimiento de los derechos en el ámbito de la salud, la educación. Desde la perspectiva política, se tuvo que retomar el concepto de militancia y acción política que estaban proscriptos durante el gobierno militar. Previo a la elección del 30 de octubre del 83, comenzaron las campañas proselitistas. Lo que pasa es que en ese momento, claro, era un riesgo. Hacer un acto político suponía movilizar gente. Los medios, uno utilizaba los medios para la promoción, pero era como un desafío organizar un acto político. Nosotros nos identificamos con un color que era un azul, no muy fuerte, y bueno, había que salir a pintar, no había, por suerte se ha superado esa etapa de pintar paredes, cordones y veredas, pero nosotros hicimos una fuerte campaña, como la que de alguna manera se hace ahora, se volvió otra vez al casa por casa, pero en ese momento era además hacer llegar un poco qué es lo que nos identificaba como partido, cuáles eran nuestras ideas, fuerzas para diferenciarnos con los otros partidos. Y se armó un grupo de gente muy valioso, un grupo de chicos jóvenes, muy activos, con algunos de ellos todavía nos encontramos y recordamos realmente, porque estamos hablando de 30 años, éramos todos mucho más jóvenes, pero realmente la actividad se hizo con gran esfuerzo, había que salir de noche, salir los sábados, salir los domingos, había que hacer todo para instalar una fórmula, el plan local, que era, si quiere, más fácil, pero la que a nosotros nos interesaba obviamente era la fórmula de nuestro partido en el orden nacional y en la provincia de Buenos Aires. La realidad es que se logró armar un grupo de la juventud desarrollista, como le decíamos en ese momento, que participó activamente y realmente no solo nos limitamos a Trenquelao, que incluso en el oeste de la provincia de Buenos Aires el MIC tuvo una inserción muy importante, de Guajó, Pellegrini, América, Henderson, son distritos donde se dio una conjunción, una circunstancia fortuita absolutamente de dirigentes que llegaron bien y logramos hacer una muy buena elección para los números que nosotros manejábamos en ese momento. En Trenquelauquen, como en el resto del país, el Consejo Deliberante se volvió a conformar y los nuevos ediles debieron encarar grandes objetivos postergados por la dictadura. En aquellos años no había disidencias políticas porque el objetivo era uno solo: reconstruir las instituciones. El trabajo militante, llegar a la Secretaría del Consejo Deliberante, porque evidentemente
todo lo discutíamos en asamblea, todo era con votaciones, era tanto el deseo de participar que había que... Y cuando llegó al Consejo Deliberante, que su primer presidente fue Roberto Rodríguez Mera, llegamos a un salón que era lo que hoy se conoce como Consejo Deliberante, pero en esa época era un edificio que estaba destinado a aguas sanitarias en ese momento. Lo más urgente que había que hacer era poner en marcha el Consejo Deliberante. O sea, había que hacer una ordenanza, primero había que hacer un presupuesto, que no lo había que designar todos los cargos, había que poner en marcha un Consejo Deliberante. Hacerte la idea de llegar a un lugar que esté totalmente vacío y te dicen, bueno, mirá, esto tiene que ser un Consejo Deliberante el día de mañana. Los cronistas de esa época fueron testigos de la transformación política y fueron ellos quienes hicieron llegar las noticias del tan esperado regreso a las urnas. Los condicionamientos desaparecieron a partir de la democracia. Antes sí, tremendo. El condicionamiento hasta lo daban los mismos propietarios de los medios, porque en aquel tiempo los militares habían dictado una norma que establecía que iban a ser responsables de lo que se emitiera el titular de la licencia. Entonces había censura y autocensura, porque sabíamos que nosotros nos indicaban lo que teníamos que decir, que nos cuidáramos, etcétera, etcétera. Después de la democracia, no, después ya vino la libertad absoluta, ¿no? Tuve mucho miedo cuando se produjo aquel famoso rebelión de Semana Santa, cuando Aldo Rico y un grupo de militares pusieron en jaque el gobierno. Ahí tuve miedo yo. Pero bueno, después vino otro conato con Sannaeldin, pero ya estaba, en aquel tiempo ya creo que estaba Menem. Pero a partir de ahí ya no. Ya creo que los problemas se fueron solucionando democráticamente, lo solucionó la democracia, aún las crisis institucionales que hubo con gobiernos civiles, y los militares además ya habían pasado a la historia, ya esa etapa del autoritarismo había pasado a la historia, y los militares volvieron a lo que tenían que ser, o sea, ser profesionales sometidos a las normas constitucionales. Ese fue el sentimiento de época. Esta mística de hacerlo como si fuera una patriada. Para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general,